hemos estado compartiendo con ustedes acerca de alcanzar lo que originalmente era uno de los varios privilegios que les correspondía solo a los hijos primogénitos de todas las familias de Israel, la doble porción. Como recordarán, ya estuvimos viendo cómo algunos personajes de la Biblia la obtuvieron y pusimos especial énfasis, hermanos, en las claves y el alto precio que ellos tuvieron que pagar para adquirir ese honor. En realidad, el deseo de Dios hoy, hermanos, es que todos alcancemos esa doble porción, ese privilegio que le correspondía originalmente solo a los primogénitos de las familias de Israel. Pero el deseo de Dios para nosotros es que todos alcancemos esa doble porción. Pablo nos anima ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 22 y 23 a continuar acercándonos al monte de Sión, a la ciudad, dice Pablo, del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y dice más, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Notemos cómo la oportunidad para alcanzar ese privilegio está, digamos, disponible para nosotros. Y aunque esa oportunidad hoy está disponible para todos nosotros, hermanos, es evidente que podemos, si nos descuidamos, perder ese privilegio. ¿Se recuerdan? Esaú menospreció ese honor, ese privilegio de primogenitura y se la cambió a Jacob por un simple plato de lentejas. ¿Cuántos hoy están cambiando ese privilegio de primogénito que el Señor quiere darle por cosas que realmente no valen la pena, por platos de lentejas? Rubén, el primogénito de Jacob, de los hijos de Jacob, también perdió ese privilegio de primogenitura por su inmoralidad. Él subió al estrado de su padre y cometió incesto con una de las esposas de su padre, y Dios entonces le dio ese privilegio de primogenitura a José, que era uno de los hijos más pequeños. A diferencia de Rubén, que fue un inmoral, ¿entiende? José era alguien que tenía mucha pureza moral. Él huyó de la mujer de Potifar cuando ésta quiso abusar de él íntimamente. Así que José, entre muchas otras virtudes, tenía mucha pureza moral, y esto lo calificó para tener el privilegio de su hermano mayor, Rubén, la primogenitura. También los primogénitos de las familias de todas las tribus de Israel, por su idolatría, perdieron ese derecho. Eso lo estuvimos viendo ya. Y Dios se los dio únicamente a la tribu de Leví, porque ellos sí se arrepintieron de la idolatría que ellos también habían cometido ahí al pie del monte Sinaí. Mis amados, la verdad es que todos tenemos la oportunidad de alcanzar ese privilegio de primogenitura, de la doble porción, que es uno de los derechos de los primogénitos. Así que, hermanos, no caigamos nosotros
en pecados que nos descalifican para alcanzar tan alta dignidad. La última vez estuvimos viendo a Eliseo, el siervo del profeta Elías, y empezamos a descubrir en él algunas claves, ¿se recuerdan?, para alcanzar la doble porción. En primer lugar, vimos que él pasó el proceso completo, fíjese bien, el proceso completo en su formación, Todos estamos en formación, hermanos. Él no se quedó estancado en Gilgal, recuérdense. Él siguió a Elías y continuó hasta Betel. Pero tampoco se conformó allí en Betel. Él siguió a Elías y continuó hasta Jericó. Y por último, igual no quiso acomodarse allí en Jericó. Todo eso está en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Les decía, igual no quiso acomodarse tampoco en Jericó, sino que continuó siguiendo a el profeta Elías hacia el Jordán, que como estuvimos viendo fue donde finalmente alcanzó lo que tanto él estaba anhelando, la doble porción. Hermanos, ninguno que solo alcance Gilgal obtendrá la doble porción. Según la aplicación que estuvimos haciendo, Gilgal está relacionado con la circuncisión. Y hablar de la circuncisión es hablar del nuevo nacimiento, es hablar de la salvación. Pero Dios tiene mucho más, hermanos, para nosotros. No debemos quedarnos en Gilgal porque definitivamente no calificamos para obtener la doble porción. Debemos continuar nuestra caminata hacia Betel. Pero Betel, que es la casa de Dios, según estuvimos viendo la semana anterior, es el lugar que Él ha escogido, para nosotros. Ciertamente es la congregación local donde Él nos ha ubicado. Podríamos decir que Betel es esta congregación para nosotros, pues. Y aunque este es un lugar muy cómodo, podríamos decir, muy cómodo, espiritualmente debemos seguir adelante. Cuidado con acomodarnos también en Betel. Debemos continuar hasta Jericó. Jericó, recuérdense, significa lugar de fragancia. Lugar de fragancia. Tiene que ver con dar testimonio. No basta ser salvo entonces, no basta congregarnos entonces, sino ahora tenemos que exhalar el olor de Cristo, el aroma de Cristo a todos aquellos que no le conocen. Tenemos que dar testimonio, pues. La gente de allá afuera debe sentir algo diferente en nosotros. Él quiere que los de afuera se enamoren de Él por la fragancia que hay en nosotros, que no es otra cosa sino el carácter de Cristo en nuestra vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Así que a dar testimonio se ha dicho, porque cuando damos testimonio allá afuera y cuando sienten las personas el aroma de Cristo en nosotros, entonces ellos se animan a acercarse. Y eso es lo que queremos, que también pasen el proceso y que acepten a Cristo y que sean circuncidados en Gilgal, que se congreguen también con nosotros en Betel y que en su momento también puedan dar testimonio en Jericó. Pero el fin nuestro, hermanos, no debe ser solo ganar almas. No debe ser solo ganar almas. Algunas iglesias, esa es su meta. Y eso está bien, pero es algo que realmente queda corto
comparado a lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. El fin nuestro no debe ser solo ganar almas. El fin nuestro es llegar espiritualmente al monte de Sión, donde se encuentra la congregación de los primogénitos, de tal manera que debemos continuar, hermanos, hasta el Jordán, hasta el Jordán. En el Jordán es donde se obtiene la plenitud de los 7 espíritus de Dios, así como Cristo las recibió precisamente ahí en el Jordán. Cuando se llega al Jordán es cuando finalmente se conquista al mundo, así como le sucedió a Israel cuando llegó al Jordán, entonces conquistó la tierra prometida, ¿entiende? El Jordán es el lugar donde se obtiene la doble porción. Así que debemos continuar hasta el Jordán, gloria al Señor. Después que Elías y Eliseo atravesaron en seco el Jordán, igual que lo había atravesado, fíjese bien, 555 años antes, el pueblo de Israel, para ser exactos, ¿entiende? Eliseo obtuvo la doble porción. No sé si ya se fijó en ese detalle. El pueblo de Israel, 555 años antes, había pasado el Jordán en seco. Y ahora Elías y Eliseo pasaron el Jordán en seco también. Y ahí, hermanos, cuando atravesaron el Jordán, él recibió lo que tanto estaba anhelando, la doble porción. Si algunos dudan de que Eliseo obtuvo la doble porción, le pongo un examen, un trabajo, una tarea. Estudia a Eliseo y estudia a Elías y se va a dar cuenta que Eliseo hizo exactamente el doble de milagros que Elías. Él obtuvo la doble porción. Exactamente el doble de milagros hizo Eliseo. Muy bien, pero les prometí, hermanos, seguir descubriendo claves para alcanzar la doble porción aquí en esta historia de Eliseo, y comenzaré insistiendo en algo que ya mencioné anteriormente. Insisto porque para mí es fundamental. Eliseo, después de ser un hombre hacendado, un hombre bien acomodado, abrazó, hermanos, con humildad y aún con mucho riesgo, porque vaya, a Elías lo estaban persiguiendo Jezabel y su cabeza tenía un costo. Todos los profetas de Dios estaban siendo degollados por Jezabel. Así que seguir a Elías no era cualquier cosa. Pero hermanos, Eliseo estaba muy bien, tranquilo, tenía una finca y era un hombre pudiente, ¿entiende? Pero abrazó con humildad y con mucho riesgo el oficio de ser sirviente de Elías. Hermanos, esto es clave. Esto es clave, y el Señor nos decía algo al respecto en una de las palabras proféticas en esta mañana. Esto es clave. Hermanos, no hay honor más grande que servir a Dios, Y en este caso, Eliseo se proponía servir a Dios sirviendo a Elías, el profeta. Gloria al Señor. Hace algunos domingos estuvimos viendo ahí en Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 21, en la segunda parte, que Eliseo, cuando fue llamado al ministerio, inmediatamente se levantó y fue tras Elías, y dice, y le servía. Ahí en Segundo de Reyes, capítulo 3 y versículo 11, también leímos que cuando Judá se encontraba en serios problemas en el desierto y no tenían agua, el rey Josafat preguntó si había allí algún profeta de Dios para consultarle. Y le dijeron que ahí estaba Eliseo, hijo de Safat,
el que vertía agua en las manos de Elías, la otra versión dice, el que servía a Elías. Eliseo entonces, después de ser un hombre importante, pudiente, se convierte en un esclavo, en un siervo. Hermanos, y dije que esto es fundamental, porque el primer paso para llegar a obtener, hermanos, la doble porción es ser un siervo. Cristo dijo que el que quiere ser el mayor debe ser el siervo de todos. También estuvimos viendo a Josué. Durante 40 años Josué fue el siervo de Moisés, por 40 años. Y esa fidelidad en el servicio lo calificó a él para ser nada menos que el sustituto de Moisés. Imagínense, el siervo llegó a ser el Señor, el sustituto de Moisés, nada menos que de Moisés. Igual Eliseo, por servir a Elías por tantos años, llegó a ser el sustituto del profeta Elías, incluso con una doble porción. Heredó su ministerio, pues. Y hermanos, hay algo que ignoran muchos, que por orgullo no sirven. Por orgullo no sirven. Y es que en general los siervos van donde van sus amos. Los siervos van donde van sus amos. Y estoy hablando de personas de veras importantes, ¿verdad? Presidentes, por ejemplo. Muchos presidentes viajan con toda su gente. Todos los que les están sirviendo, a sus cocineros y todo lo llevan. Sus guardaespaldas, y donde van ellos, ahí van, en el mismo tren se quedan. ¿Entiende? Y eso lo ignoran muchos. Eso lo ignoran muchos, que por orgullo no sirven. Pero los siervos van donde va su amo, siempre. Éxodo capítulo 24 y versículo 13. ¿Se recuerdan cuando Moisés fue al monte Sinaí, subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y para presentarse por 40 días y 40 noches delante de la presencia y la gloria del Señor? ¿Quién se fue con él? Josué. Y se levantó Moisés con Josué, dice, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Dios ahí se encontró con Moisés. Y ahí estaba Josué también. Por supuesto, aparentemente Josué no llegó hasta la cima del monte, pero es evidente que Josué también fue alcanzado por esa gloria que Moisés estaba recibiendo allí. Allá abajo habían límites. Los ancianos de Israel se quedaron. Aarón y Hur se quedaron. Mire, los grandes del pueblo de Israel no subieron, pero Josué sí. Josué sí. Qué privilegio tienen los siervos. Ellos van y disfrutan donde va su amo. Donde va su amo. Si Josué no hubiera sido el siervo de Moisés, jamás hubiera experimentado eso, jamás hubiera experimentado esa gloria que ni los ancianos de Israel experimentaron, porque ellos se quedaron allá, al pie del monte Sinaí. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? ¿Qué fue lo que Cristo dijo ahí en Juan capítulo 12 y versículo 26? Mire lo que dice, Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. En otras palabras, si no me vas a servir, no me estés siguiendo. Eso es lo que está diciendo Cristo, ¿o no? Y donde yo estuviere, mire qué promesa, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Incluso eso, la honra del Padre recibe. Mis hermanos, qué versículo, por Dios santo este. Qué versículo.
Ahora entendemos por qué muchos no se encuentran con Cristo. Simplemente no lo quieren servir. Porque el que sirve a Cristo va a estar donde Él está. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto, hermanos, lo sabía muy, pero muy bien Eliseo. Cuando Elías le dijo, quédate en Gilgal, o quédate en Betel, o quédate en Jericó, ¿entiende? Eliseo le contestaba una y otra vez, ahí en 2 de Reyes, capítulo 2, una y otra vez, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, que no te dejaré. Él no se quería perder nada de lo que Elías estaba experimentando. Permítanme darles una clave para obtener lo máximo que Dios tiene para ustedes. La clave para alcanzar, hermanos, la doble porción de los primogénitos, o sea, el monte de Sión, es, fíjese bien, seguir al Cordero. Es seguir al Cordero, por donde quiera que Él va. Eso lo puede leer usted en Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 4. Qué privilegio el de estas personas que se encuentran ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Estos están ahí porque siguieron al Cordero por donde quiera que Él iba. Pero, hermanos, no nos equivoquemos. Quiero ser claro en lo que quiero transmitirles. Dije seguir al Cordero. No estoy poniendo énfasis donde quiera que Él va. Seguir al Cordero. Ese es mi énfasis. Por donde quiera que Él va, por supuesto, pero seguirlo a Él, a la persona. Aunque el Cordero, hermanos, nos lleve a Gilgal, aunque el Cordero nos lleve a Betel, aunque el Cordero nos lleve a Jericó y finalmente nos lleve al Jordán, la doble porción, hermanos, no está del todo garantizada todavía. No está del todo garantizada todavía. Leamos lo que se nos narra cuando llegaron al Jordán. Y aquí nos vamos a dar cuenta de esto. Gracias a Dios por ese proceso. Pero mire lo que dice allí, 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, estas son las aguas del Jordán, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. ¿Y qué? Y pasaron ambos por lo seco. Gloria al Señor. Se repitió lo que el pueblo de Israel 555 años antes había hecho. Ok, gloria al Señor. Esto fue en el Jordán. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Qué pregunta, por Dios santo esa. Yo les he compartido a ustedes muchas veces que a mí el Señor me dijo eso hace muchos años. Pide lo que quieras. Uy, hermano, yo no tenía todo el conocimiento que tengo ahora. En ese entonces estaba soltero y yo me puse a pensar, ¿qué pido? Habían muchas cosas que yo quería pedir, ¿entiendes? Y ya les dije que no les voy a contar lo que pedí. Pero hermanos, qué pregunta, por Dios santo, qué pregunta. El día que el Señor le haga una pregunta como esa, responda correctamente. Responda correctamente. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ahorita viene la clave. Ahorita viene la clave. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea, si me vieres,
si me vieres cuando yo sea quitado de ti. Hermano, ¿ya se puso a pensar usted? Ya había pasado por Gilgal, por Betel, por Jericó, por el Jordán, y la doble porción todavía no la tenía, ¿entiende? Todavía no la tenía. Y la clave era, si me vieres cuando yo sea quitado de ti. Yo me pongo a pensar en esto. En cualquier momento Elías iba a ser quitado, iba a ser traspuesto al tercer cielo. Él fue uno de los dos que fueron traspuestos sin ver muerte, ¿entiende? Entonces Eliseo no tenía que quitarle los ojos de encima. Así, mire, donde se iba, ahí iba. Yo creo que ni al baño podía ir solo Elías, porque el otro quería la doble porción y la clave era no quitarle los ojos de encima, porque si se descuidaba, ¿entiende? Porque si se descuidaba, podía perder ese privilegio. Qué tremendo. Y hay mucho que decir al respecto. No sé si vamos a tener oportunidad de más adelante mencionar algo que ahí se ve claro. La clave, hermanos, para recibir la doble porción está en no dejar en ningún momento de ver a Cristo. Dijimos que Cristo es una figura, Elías es una figura de Cristo y Eliseo es una figura de la iglesia, de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, por Gilgal, gracias a Dios por Betel, gracias a Dios por Jericó y por el Jordán. Pero esos lindos lugares y experiencias nunca deben desviar nuestra mirada, nunca deben desviar nuestra mirada y enfoque de Jesús. Debemos seguir al Cordero, seguir al Cordero. ¿Sabe? La visión de Eliseo desde el principio era la correcta, por su propósito era seguir a Cristo desde el principio. Ese era su propósito. Seguir a Elías, desde el principio. Seguir a Cristo, seguir a Elías desde el principio. Independientemente de los lugares, él decía, no te dejaré. Decía, no te dejaré, o sea, a la persona. Muchos en el camino pierden ese enfoque y hacen de los lugares su meta. Pero hermanos, la meta no debe ser los lugares. La meta debe ser Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que dice Pablo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12:2 ahora de Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, estamos viendo claves para alcanzar la doble porción. Ahora, permítanme entrar en un punto muy importante, hermanos, que aparece con mucha frecuencia en la palabra del Señor y por supuesto también en nuestra historia que nos ocupa. Y hermanos, debemos realmente entender esto, ojalá y lo logre explicar. ¿Cuántos sabemos que la desobediencia no le agrada a Dios? ¿Cuántos sabemos que la desobediencia es pecado? Quiero ver manos levantadas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, todos estamos de acuerdo en esto. De hecho, el primer pecado del hombre fue precisamente ese, la desobediencia. Sin embargo, aunque usted no lo crea, en las Escrituras encontramos gente
que hizo lo correcto. Y voy a ponerlo entre comillas. Hizo lo correcto al desobedecer a Dios. Al desobedecer a Dios. Recuerde que lo estoy poniendo entre comillas. Ojalá pueda darme a entender. No quiero, hermanos, por Dios, que malinterpreten lo que voy a decir. De ninguna manera estoy promoviendo o sugiriendo alguna clase de rebelión o desobediencia, ¿entiende? A Dios. De ninguna manera. Lo que pasa es que, hermanos, hay niveles de comunicación. Hay niveles de comunicación. Hace muchos años vino a Guatemala un predicador llamado Edwin Lewis Cole. Él escribió el libro Hombría al Máximo y vino a dar algunas conferencias aquí a Guatemala. Y él nos compartió que la comunicación puede ser a través de tres maneras: palabras, gestos o espíritu. Palabras, gestos o espíritu. Y él nos decía que hay veces lo que nosotros decimos realmente no está dando el mensaje correcto. O sea, hay veces las palabras dicen una cosa, pero nuestros gestos, hay una comunicación también corporal, ¿verdad? Hay un lenguaje corporal. A veces nuestros gestos no están diciendo no están acordes a lo que las palabras están diciendo. Pero hay personas que logran dominar también el asunto, que sus palabras pueden ser las correctas, sus gestos también pueden ser los correctos, pero su espíritu no nos engaña. Su espíritu no nos engaña. Y sabemos que está fingiendo, que lo que está diciendo no es exactamente lo que siente, ¿entiende? Aunque todo pareciera como que todo está bien, usted sabe y percibe, más si tiene el discernimiento de espíritus, que eso no es lo que realmente está diciendo. Las palabras no siempre expresan el verdadero sentir de las personas. La verdad es que debemos aprender a escuchar, fíjese bien lo que voy a decir, mucho más allá de las palabras. Mucho más allá de las palabras. Debemos aprender a escuchar, hermanos, el corazón. El corazón, no solo las palabras. Al estudiar las Escrituras, claramente se nos muestra la importancia de escuchar, hermanos, no solamente, fíjese bien lo que voy a decir, la voz de Dios, sino también su corazón, su corazón. Dios quiere que aprendamos a oír más allá de lo que las palabras normalmente dicen. Pensemos en primera instancia en nuestro personaje, en Eliseo. La orden de Elías, la orden que Elías le dio a Eliseo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2 en adelante, era que se quedara en Gilgal. Era una orden, que se quedara en Gilgal, que se quedara después en Betel, que se quedara en Jericó, entiende, que se quedara allí. Sin embargo, Eliseo no hizo caso. No hizo caso. ¿Desobedecería Eliseo? ¿Será que Eliseo fue un rebelde? Hermanos, Eliseo oía mucho más allá de las palabras de su señor, de su amo Elías. Oía mucho más que sus palabras. Eliseo oyó el corazón
de Elías. Y eso precisamente quería Elías. Eso quería Elías, lo estaba probando. Elías estaba examinando a Eliseo. Él quería que su futuro sucesor, fíjese bien, en el ministerio profético fuera alguien con oído agudo, con oído de profeta, ¿entiende? Igual que él, bien afinado, que no solo oyera la voz de Dios, sino que oyera el corazón de Dios, el corazón de Dios. Como sabemos, los 5 sentidos nos hablan de los 5 ministerios. La vista es el apóstol, el tacto es el evangelista, la boca, el gusto es el maestro, la nariz, el olfato es el pastor, y el oído es el profeta. Son los que oyen de Dios. Hermanos, eso era precisamente lo que Elías quería, que el que iba a ser su sucesor oyera no solo las palabras, sino el corazón de Dios. Así que por eso Elías prueba a su discípulo, su aprendiz de profeta, 3 veces, diciéndole una y otra vez que no lo siga, que no lo siga. Pero hermanos, ¿qué era lo que realmente Eliseo estaba oyendo? ¿Qué era lo que Eliseo estaba oyendo? Eliseo estaba oyendo: no te quedes en Gilgal. Eso es lo que estaba oyendo Eliseo: no te quedes en Betel, no te quedes en Jericó, sígueme, sígueme. Eso era lo que él realmente estaba oyendo. Él estaba oyendo: no quites tu mirada de mí, no quites tu mirada de mí. Y el resultado todos lo sabemos. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo obtuvo su manto profético y una doble porción de su espíritu vino. Eliseo pasó la prueba. Podríamos decir que Elías hasta trató de desanimar repetidamente a Eliseo. Sin embargo, él sabía que dentro del corazón de Elías estaba que lo siguiera a todos los lugares donde él tenía que ir. Gloria al Señor. Pensemos en Moisés, otro gran personaje de las Escrituras. Todos recordamos lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel había caído en idolatría allá en ausencia de él. Dios le dijo a Moisés estas palabras. Éxodo 32 y versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho de un becerro de fundición. Y empieza Dios muy molesto a hablar, pareciera. Verso 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira, yo me los voy a tronar a todos y de ti yo voy a levantar una nación grande. Así que otro hubiera sido de, pues tiene razón. Pero Moisés, hermanos, estaba oyendo eso. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios, dice el verso 11, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En otras palabras, le está recordando: no fui yo el que lo saqué, fuiste tú el que lo sacaste. Fuiste tú el que lo sacaste, yo no lo saqué. Porque Dios le había dicho: tú sacaste a este pueblo, pero ahora Moisés le dice: no, el que lo sacaste fuiste tú. Y entonces Moisés empieza a hacer una oración de intercesión y dice el versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo no sé cómo ustedes ven esto, pero yo lo veo igual. Aquí vemos que Moisés, hermanos, oía
mucho más allá de las palabras. Mucho más allá de las palabras. Él oía el corazón de Dios. En realidad, Dios estaba probando el corazón de Moisés. Estaba probándolo. Hasta le estaba ofreciendo que de su descendencia iba a levantar una nación nueva y que todos estos los iba a matar, ¿entiende? Estaba probándolo. Y la verdad es que Dios estaba esperando precisamente esta reacción de parte de Moisés. Él estaba esperando esa reacción de Moisés. La verdad es que Dios no desea juicio para nadie, hermanos, para nadie. Él es un Dios lleno de misericordia. Moisés venía de la presencia manifiesta de Dios, de 40 días y 40 noches. Él acababa de experimentar a un Dios misericordioso. Esto se confirma más adelante en el capítulo 34, cuando Dios se manifiesta nuevamente a Moisés y le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, ahí en el 34:6 del Éxodo. Hermanos, este era el Dios que Moisés había conocido allí en el monte Sinaí. ¿Entiende? Moisés sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y por eso intercede. Existen personas que tienen un concepto de Dios totalmente equivocado. Ellos son como aquel siervo malo que le dijo al Señor en aquella parábola de las minas, en el 19 de Lucas y versículo 20, dice allí: Señor, aquí está tu mina, 19:20 de Lucas, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Hermanos, qué mala percepción, qué mal concepto tenía este hombre del Señor. Dios no es así, Él no es así. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El verso 22 de Lucas 19, entonces Él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Ese es el concepto que tienes de mí? ¿Ese es el concepto que tienes de mí? Tú lo estás diciendo, no lo estoy diciendo yo no soy así, está diciendo el Señor acá. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Eso es lo que tú estás diciendo, pero Dios no es así. Y todos conocemos el final de este hombre, final lamentable. Se le quitó la mina que tenía y se la dieron a otro. Y en la parábola paralela de Mateo, la parábola de los talentos, es echado a las tinieblas de afuera. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Hermanos, cuando un padre, por ejemplo, le dice a su hijo: te voy a pegar. Ahora se fue la cosa. ¿Me oyen? ¿Cuál es, los que somos padres, cuál es el mensaje para el hijo? ¿Cuál es el mensaje? Que ya no siga haciendo travesuras. ¿Dónde están los sonidistas? Ahora sí. El mensaje, hermanos, cuando un padre le dice eso a su hijo, no es un mensaje para
que lo va a realizar necesariamente. Es para que el niño cambie de actitud y ya no lo haga. Porque, hermanos, las palabras muchas veces dicen una cosa, pero la intención es otra, el mensaje es otro, ¿entiende? Se recuerda de Jonás. Ahí tenemos otro ejemplo sobre esto. Jonás, igual que Moisés, conocía el corazón de Dios. Era un profeta. Conocía el corazón de Dios. Ahora, en el caso de Jonás, todos sabemos, Jonás no estaba de acuerdo con el corazón misericordioso de Dios. Aunque el mensaje de Dios que Dios le había dado era de juicio, ¿se recuerdan? Él tenía que decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje era un mensaje de juicio. Jonás sabía dentro de su corazón que el propósito de Dios era que se arrepintieran y se salvaran. Y por eso no quería él dar ese mensaje. Por eso no quería él ir a Nínive, porque los ninivitas, los asirios, eran enemigos de Israel. Así que él no quería ir a predicar eso. Todos conocemos la historia. Finalmente Jonás tuvo que ir a la fuerza, pero fue a predicar, y el resultado fue que todo Nínive se arrepintió y el juicio decretado ya no se llevó a cabo. Aquí vemos que el mensaje era uno, pero el propósito era otro. Jonás se molestó mucho. Ahí en Jonás capítulo 4 y versículo 1 en adelante leamos: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Verso 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué hombre ¿verdad? Pero él sabía cómo era Dios. Que ese mensaje de aquí a 40 días Nínive será destruida, un mensaje de juicio, era con un propósito, era con el propósito de extenderse en misericordia de ellos. Él lo que quería era que se arrepintieran. Yo siempre les he dicho a ustedes que todo lo que Apocalipsis nos dice que va a venir, y todo lo que los profetas dicen que va a venir a la tierra, ¿entiende? Realmente el propósito, a mi gusto, de Dios es para que la gente se arrepienta. Es para que la gente se arrepienta, no para que se cumpla eso. Si la gente del mundo entero se convierte en bloque al Señor y se arrepiente de todo corazón, ¿para qué el anticristo? ¿Para qué las plagas? ¿Para qué todo lo que dice Apocalipsis? ¿Entiende? Si todos se arrepienten, no habría necesidad de eso, porque el mensaje es precisamente para que la gente reconsidere y recapacite y se arrepienta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que Jonás, aunque no estuvo de acuerdo con Dios, sabía que quería extenderse a él en misericordia con los de Nínive, y la única manera de hacerlos reaccionar era hablándoles una palabra de juicio. Nuestro Dios es un Dios bueno, mis hermanos. Veamos otro caso. Todos hemos oído esta parábola de Cristo del siervo inútil. En esta historia, Cristo nos muestra también cómo sus siervos debemos aprender a oír más allá, hermanos, de las palabras,
más allá de las palabras. En una ocasión, Él le dijo a sus discípulos, ahí en el capítulo 17 de Lucas y versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Qué ejemplo más tremendo este. Un siervo viene de fajarse en el sol, en el trabajo, y cuando llega, ¿entiende? Lo primero que tiene que hacer es atender a su amo y hasta después atenderse él y comer él, ¿entiende? Es lo que, y eso es lo que tiene que hacer. Y dice Cristo mismo, ¿será que hay que agradecerle porque hizo lo que tenía que hacer? Pienso que no, dice. Pienso que no. Cristo lo está diciendo. Porque está haciendo lo que tenía que hacer. Si solo hacemos lo que tenemos que hacer, lo que es obligación nuestra hacerlo, ¿entiende? Somos siervos inútiles, inútiles. Y para ser clasificados como siervos útiles, tenemos que hacer, además de lo que tenemos que hacer, obligatoriamente, hacer más. Eso es lo que está diciendo acá, hacer más. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros no hagamos solo lo que tenemos que hacer, sino que nosotros hagamos más de lo que tenemos que hacer, porque esa es su voluntad. La idea aquí es que un siervo de Dios tiene que oír más allá, hermanos, de las palabras. Debe oír el corazón. Muchas veces lo que nos ordenan, lo que se nos ordena no es todo el deseo de Dios. No es todo el deseo de Dios. No es todo lo que su corazón quiere que hagamos. Él quiere que hagamos más. Hay una diferencia entre hacer su voluntad y hacer su beneplácito. Cuando yo le digo a alguien, puedes hacer esto, y lo hace, está haciendo mi voluntad. Pero si yo no le digo y él sabe que eso me agrada a mí, y él sabe que yo quiero que él haga eso y lo hace sin que yo se lo pida, está haciendo mi beneplácito. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a cumplir eso. No solo la voluntad de Dios, sino el beneplácito de Dios. ¿Saben? La iglesia debiera aprender a oír incluso más de lo que el pastor dice. Una iglesia sabia debe de aprender a oír lo que su pastor no dice. Los pastores decimos muchas cosas, pero con frecuencia ocultamos el mensaje principal. Y la iglesia debe aprender a escuchar lo que el corazón del pastor está gritando y que no puede o no quiere decir. Hay muchas cosas que, aunque no las decimos, hermanos, ni las vamos a decir jamás, ustedes saben de sobra que deben hacerlas, porque eso no solo me va a agradar a mí como pastor de ustedes, sino que va a agradar a Dios. ¿Dicen amén? ¿Entendieron la moraleja? Ahora ya no hay que decir moraleja, ¿va? Bueno. David
Los valientes de David aprendieron no solo a oír las órdenes de David, ellos aprendieron a oír también lo más profundo de su corazón. Ahí estaba David con estos que se le juntaron allí, que se convirtieron después en los valientes de David. Segundo de Samuel capítulo 23 y versículo 14. Segundo de Samuel 23, 14. David estaba entonces en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo, mire, ahí estaban los enemigos cerca y ahí estaban ellos por allí. Y David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Un suspiro allí. Ay, ¿quién me diera a beber? ¿Verdad? Sintió un deseo, tenía sed y él quería tomar agua de ese pozo de Belén. Solo fue un deseo. Aquí no hubo una orden para que alguien lo hiciera. Él tenía estos valientes a su disposición y les hubiera dado la orden que lo hicieran. Pero mire lo que dice el verso 16. Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos. Ellos oyeron el deseo de su corazón. Se abrieron paso en medio del campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor y dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, esto es lindo. Esto es lindo. Las personas tienen que aprender a escuchar el corazón, no solo las palabras. Jacob es otro ejemplo. Jacob conocía el corazón de Dios. Recuerden ustedes lo que le dijo al Señor cuando contendía con él. Génesis capítulo 32, verso 24 en adelante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¡Qué pelea! Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Aquí vemos una orden. Aquí vemos que la orden del varón de Dios era que lo dejara. El Señor mismo parece que lo dejara. Y Jacob le respondió, no te dejaré, no te dejaré. Similar a Eliseo con Elías. No te dejaré si no me bendices, si no me bendices. En este pasaje, igual que en los anteriores, pareciera como que Jacob estaba desobedeciendo. Por Dios, el Señor le había dicho, déjame, que ya va a amanecer. Y el otro dice, no te voy a dejar. Pareciera como que estaba desobedeciendo, ¿no creen? Pero la verdad es que él sabía perfectamente que había una promesa para él. Había un pacto sobre su vida. Y él sabía también que su vida todavía no había sido cambiada. Su vida todavía no había sido bendecida. Así que no se rindió a pesar de la orden del Señor, a pesar de estar incluso herido, porque ya estaba herido. La verdad es que el Señor estaba esperando, hermanos, esta reacción de Jacob. Él quería bendecirlo. Él quería bendecirlo y solo lo estaba probando. El resto de esta historia es maravillosa. Le cambiaron el nombre a Jacob y fue bendecido. Usted lee el verso 27 al 29. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Precioso, ¿verdad? Cuando él le dijo que Jacob engañador era su nombre. Y ya dice el verso 29 que lo bendijo allí. Lo bendijo allí. Y Oseas nos da la clave.
cuando narra este acontecimiento. Oseas capítulo 12 y versículo 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Aquí vemos, hermanos, que la actitud de Jacob realmente fue una actitud de arrepentimiento, por lo que Oseas nos dice. Él estaba arrepentido de lo que era. Él era un engañador. Y Dios estaba esperando esa confesión de alguna manera de parte de Jacob. Él está esperando también de nosotros una actitud como la de Jacob para podernos bendecir. ¿Cuántos tenemos promesas para nuestras vidas? Amén. Pues si nosotros sabemos que tenemos promesas para nuestras vidas, hermanos, luchemos igual que Jacob por alcanzar esa bendición. Aunque eventualmente pareciera que Él nos está desanimando o nos está desechando, ¿entiende? Aprendamos a oír su corazón. Su corazón. Tenemos más casos en la Biblia. Déjenme citarle, no sé, es que tengo varios todavía, pero el tiempo se me ha ido. Pero tenemos más casos en la Escritura. Pensemos en Ruth. Ruth es un ejemplo elocuente de alguien que oía más que las palabras el corazón. Ella conocía la voluntad de Dios. Todos conocemos la historia. Elimelech y Noemí descendieron con sus 2 hijos a los campos de Moab. Nunca lo debieron haber hecho. Hubo hambre ahí en Judá y se fueron a los campos de Moab. Los hijos de ellos se casaron ahí con mujeres moabitas. Kelión se casó con Orfa y Mahalón se casó con Ruth. Pero todos conocemos la tragedia, llegó a esa casa, a esa familia. Tanto Elimelech como sus 2 hijos murieron ahí en Moab. Y ahora se queda Noemí con sus 2 nueras, desamparadas. Pero de repente Noemí escucha que Dios había visitado la tierra de Judá, de donde ellos eran, y decide regresar a Judá. Y entonces les dice a sus nueras que se queden ahí en Moab, porque ella no tenía hijos y cómo iban a ser ellas, ¿entiende? Estaban viudas. Leamos y termino. Ruth capítulo 1 y verso 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9, Ruth 1:9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, no quisieron. Y Noemí respondió: volveos. Segunda vez: hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Otra vez más: volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy ya vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Todos sabemos que aquí, en este caso, Noemí puede hablarnos del Espíritu Santo. Y es interesante cómo, hermanos, el Espíritu Santo nos prueba las convicciones nuestras.
El Espíritu Santo, al igual que Noemí, quiere librarnos de Moab, del mundo, con su paganismo. Sin embargo, en las cosas de Dios todo es voluntario, nada es, hermanos, obligatorio, nada es obligatorio. Así que lo que hace el Espíritu Santo muchas veces es hacer lo que hizo Noemí. Nos prueba. Trata de desanimarnos para probar si realmente, hermanos, nosotros amamos a Dios o no lo amamos. A estas alturas, Orfa y Ruth ya conocían a Dios, pues se casaron con esposos judíos. Pero, ¿cómo estaban las convicciones todavía de ellas? ¿Cómo estaban sus convicciones? Verso 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Notemos. Aquí vemos claramente cómo Orfa, hermanos, no pasó la prueba. Ella obedeció a la voz de Noemí, pero no obedeció a lo que realmente Noemí quería en su corazón. No obedeció el corazón de Noemí. Y Noemí dijo en el verso 15: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Eso se lo dice a Ruth. ¿Y qué responde Ruth? No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, el mismo mensaje. En nuestras iglesias hay dos clases de gente: aquellos que oyen solo la voz y aquellos que pueden escuchar más allá de la voz, oyen el corazón. Orfa oyó 2 veces la voz de Noemí: volveos, y para ella fue suficiente. Se regresó a Moab. Sin embargo, Ruth, aunque oyó 3 veces de Noemí: vuélvete, 3 veces más que Orfa. Por otro lado, ella oyó infinidad de veces la voz de su espíritu, la voz de su corazón, que le decía: no te vuelvas, no te vuelvas. Y no se regresó, porque oyó el corazón, no las palabras. Ella sabía que la voluntad de Noemí y de Dios era que la siguiera a donde ella iba, Hermanos, esto es algo que definitivamente tiene que ver con alcanzar la doble porción. Si nosotros realmente queremos alcanzar la doble porción y tener el privilegio de pertenecer a esa congregación de los primogénitos, debemos aprender a escuchar no solo la voz de Dios, sino su corazón, porque con frecuencia Dios nos está probando para ver cuáles son nuestras convicciones reales. Amén.